Es un gusto saludarles, colegas. Espero se encuentren bien. Les estoy dejando por acá la clase grabada sobre el penúltimo módulo, el módulo 6, ¿verdad? En este caso, el tema o los temas fundamentales acá son las limitaciones de los proyectos y los desafíos éticos que podemos enfrentar. Como objetivo de aprendizaje para esta sesión, uno de los aspectos fundamentales que andamos buscando es analizar el impacto que puede tener la cultura organizacional y la gobernanza de una organización sobre los proyectos. Y el segundo es aplicar estrategias que nos permitan mitigar factores internos y externos que nos permitan o que nos impacten, ¿verdad?, en lograr el alcance o los resultados del proyecto. Bien, entonces el primer punto es un resumen, ¿verdad?, como yo siempre se los hago, sobre en este caso vamos a analizar el impacto de la cultura organizacional sobre el desarrollo de los proyectos. Es decir, nosotros podemos tener los recursos requeridos, ¿verdad? Pero también es importante considerar la cultura. ¿Por qué? Porque tanto la cultura como la gobernanza, es decir, la forma en la que se dirigen la empresa, los proyectos, son elementos, son hitos, son factores que pueden determinar no solamente el éxito, sino también la desviación o el fracaso de los proyectos. Y nosotros podemos tener, digamos, los recursos requeridos, presupuesto, personas, infraestructura, planificación, estrategias, procesos, presupuesto. Pero si hay, digamos, deficiencia en la cultura de la organización, cómo maneja o cómo se maneja la organización, entonces pudiesen aparecer variables o herramientas, o mejor dicho, variables o hitos, en la que no se vea, por ejemplo, la colaboración de todos de manera genuina, la responsabilidad que tiene cada uno, la innovación, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente puede afectar. Ahora, si nos vamos a un poquito de detalle, pudiésemos preguntar, ¿qué es la cultura? Bueno, la cultura organizacional tiene mucho que ver con los valores de la organización. Recuerden que los valores son las variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Entonces tiene que ver con esos valores, tiene que ver con las creencias, la forma en que nos comportamos, la forma en que trabajamos, ¿verdad? Y la forma en que compartimos. Ahora, esa cultura de alguna manera influye directamente, por ejemplo, en la capacidad y la rapidez para tomar decisiones, en el comportamiento de las personas, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en la que abordamos y estamos dispuestos a seguir un cambio importante, la capacidad de innovación. Entonces, si esto no está claro y no está bien definido, es posible que podamos ser expertos en proyectos, pero van a existir estos riesgos que pueden afectarlo, ¿verdad? Ahora, la gobernanza, porque ya decíamos que es la cultura, ¿verdad? La gobernanza es la forma, el sistema, la gestión de cómo se dirige, se gestiona y se supervisan los proyectos en una organización, ¿verdad? Entonces la gobernanza tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con el manejo de los riesgos, con la autorización de recursos, con la alineación estratégica, con el seguimiento, evaluación y monitoreo de resultados, porque de allí vamos a tomar decisiones fundamentales, ¿verdad? Ahora, si lo vemos de alguna manera cómo impacta en la cultura organizacional, entonces podemos tener, digamos, dos enfoques. El primero podría ser una cultura positiva y el segundo elemento a evaluar es el impacto en el proyecto. Entonces, en una cultura positiva se observa la colaboración. ¿Cómo impacta en el proyecto? Porque se maximiza el trabajo en equipo, la sinergia, el alto desempeño. Si lo vemos como innovación, entonces es posible que veamos
interés en presentar soluciones, propuestas innovadoras y creativas. Si hablamos de transparencia, entonces uno de los elementos fundamentales es que se minimizan los conflictos porque mejora la comunicación. Otra es la orientación al resultado, cuando la cultura es positiva. Entonces, si estamos orientados a resultados es porque somos capaces de cumplir las metas y los objetivos. Y si está asociada a la cultura a un aprendizaje continuo, entonces hay mejora continua, porque ya es parte de nuestro día a día reconocer que el entrenamiento, la capacitación, la información continua nos da más aprendizaje. Pero no podemos olvidar que hay riesgos, ¿verdad? Entonces, estos riesgos podemos encontrar elementos como, por ejemplo, resistencia al cambio. Recuerden que hay resistencia al cambio, yo se lo decía en uno de los módulos anteriores, pasiva o activa. Pasiva o activa. Si es pasiva, es menos problemática porque la persona o el grupo de interés, los stakeholders, lo que están indicando es que no conozco el cambio, no conozco los beneficios, no sé para dónde vamos. ¿Y cómo lo soluciona usted? Incorporándolo, dándole información, haciéndolo parte de, escuchando sus propuestas, sus puntos de vista, ¿verdad? Pero cuando es activa es porque es intencional, es porque las personas temen perder posiciones privilegiadas y eso no funciona. Es decir, eso nadie debe tener una posición privilegiada en la organización. Todos tenemos eh, importancia en nuestro trabajo, en nuestros procesos y así lo tenemos que desarrollar con calidad. ¿Okay? Conflictos internos, si no hay liderazgo, perdón, y si no hay una buena comunicación. Si no hay liderazgo y no hay una buena comunicación y trabajo en equipo. Retrasos en la ejecución puede ser por falta de competencia, por falta de recursos. Baja productividad tiene que ver con las competencias, pero también con el interés, el empoderamiento de las personas. Y la pérdida de talento puede ser porque no haya liderazgo, no hay un camino claro para las personas, no hay un plan de carrera, no hay un plan de desarrollo, no hay un plan de comunicación. Entonces eso se va a convertir en un riesgo, ¿verdad? Entonces aquí les coloqué un pequeño ejemplo, se los voy a compartir acá. Ejemplo, una universidad implementa un nuevo sistema académico. Si los docentes administrativos están acostumbrados a trabajar con herramientas digitales y existe una cultura de aprendizaje continuo, la adopción será rápida. ¿Verdad? Porque es parte de la cultura, o sea, lo que hicieron fue actualizarme una aplicación, pero seguimos en la innovación. Pero si por el contrario existe una cultura de resistencia y temor al cambio, vamos a enfrentar retrasos, quejas, bajo nivel de utilización, bajo nivel de productividad y posiblemente más conflictos. ¿Okay? Por eso hay que verlo de esa manera. Ahora bien, ¿cómo estos, eh, cómo impacta el tema de la cultura en la gobernanza organizacional? Bueno, si es efectiva la gobernanza, va a permitir que los proyectos tengan orientación, tengan liderazgo, tengan dirección, tengan planificación, organización, control y alineación sobre los objetivos estratégicos. Es decir, que lo que yo hago lo hago con base, a estos proyectos los hago con base a una meta que existe, ¿verdad? Algunos beneficios, las decisiones son más efectivas, más oportunas, se usa de manera más adecuada los recursos, las responsabilidades de cada uno están claras en función de sus competencias y su aporte. Los riesgos no es que desaparecen, pero tenemos planes para mitigarlos, ¿verdad? Que es lo importante. Los conocemos, su probabilidad de ocurrencia, su impacto y diseñamos un plan alternativo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito aumenta considerablemente. Un ejemplo sería, una empresa ejecuta simultáneamente 10 proyectos, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo. Sin gobernanza, cada gerente toma decisiones independientes no alineadas con las metas. Las prioridades pueden ser contradictorias. Para mí mi proyecto es más importante que el tuyo, el otro dice no, para mí es muy importante. No se usan adecuadamente los recursos. Pero cuando hay una gobernanza alineada, hay un comité estratégico de seguimiento y orientación.
y el comité también cumple funciones de gestión. Se establecen prioridades institucionales, ¿verdad? Porque el bien es para la organización, no para un proyecto ni para un gerente. Y los recursos se asignan de acuerdo a la urgencia, el impacto y las necesidades. ¿Qué vamos a encontrar? Mejores resultados organizacionales, mayor eficiencia, eficacia y efectividad. Como conclusión, entonces, los proyectos exitosos no dependen solamente de las herramientas, del conocimiento, la metodología, también dependen del tipo de variables que maneje la cultura organizacional, de tal manera que podamos trabajar de forma integrada, coordinada, con liderazgo y así alcanzar nuestros objetivos. Bien, colega, entonces con esto terminamos la parte uno, ¿verdad? De la clase. Vamos a la parte 2. Ustedes después formularán sus preguntas. Ok, entonces en la parte 2 vamos a trabajar cómo aplicar estrategias para mitigar, es decir, para equilibrar, para bajar el riesgo después de evaluar los factores internos y externos que pueden impactar, ¿verdad?, en el alcance o la cartera de los proyectos. Ahora, lo que podemos decir como la parte introductoria es que los proyectos deben gestionarse de manera dinámica, planificada, organizada, ¿verdad? Tomando en cuenta factores tanto internos como externos. ¿Okay? Me importa la organización, pero me importa lo que está afuera. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos identificar eh, todos estos factores y así poder tener una evaluación del impacto que puede tener el proyecto, cómo lo vamos a mitigar, cómo lo vamos a evitar mayores problemas, de tal manera que podamos reducir riesgo y seguir en el camino que queremos, que es desarrollo de los proyectos de forma exitosa, alineado a las estrategias y alcanzar objetivos. ¿Qué podemos evaluar? ¿Qué debemos evaluar en el factor interno? Los recursos, si los tengo suficientes, la rotación del personal, por qué se retira la gente, qué nos quiere decir, qué no le estamos dando. Problemas presupuestarios o financieros, tenemos un equilibrio presupuestario financiero, los gastos superan los ingresos, ¿por qué sucede eso? Deficiencias tecnológicas, tenemos liderazgo tecnológico, sabemos exactamente cuál es la tecnología que requerimos para ser productivos, eficientes y cónsonos con las metas, ¿verdad? Conflictos entre departamentos, no hay liderazgo, no hay procesos en donde se cruce la información y cada quien sepa qué entrega, qué recibe, ¿verdad? Y evidentemente, como lo acabo de decir, la falta de liderazgo. Si no hay liderazgo, vamos a tener problemas, ¿verdad? Vamos a colocar acá un pequeño ejemplo, ¿verdad? Una empresa planifica la implementación de un sistema de administración de recursos empresariales, ¿verdad? Los famosos ERP, Enterprise Resource Program. Factor interno, renuncia del líder del proyecto. Impacto, retraso en la implementación. Mitigación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar un sucesor temporalmente y luego vamos a identificar y documentar los procesos críticos. No solamente los procesos que se ejecutan, sino también procesos como por ejemplo a este profesional que lo estamos colocando de manera temporal, hay que capacitarlo, hay que darle coaching, hay que darle acompañamiento, ¿verdad? Porque mi meta es el éxito del proyecto. Pero cuando hablamos de los factores externos, entonces estamos hablando de lo que está hacia afuera de la organización. Por ejemplo, cambios regulatorios en las leyes que puedan impactar nuestro proyecto. Ejemplo, un aumento salarial, una suspensión de algunas actividades, una ley que, por ejemplo, retrase la importación y necesitamos importar, ¿verdad? Crisis económicas del país, entonces se van las empresas extranjeras, hay menos ingresos, el Producto Interno Bruto disminuye, aumenta el desempleo, ¿verdad? Todo eso afecta. La competencia, las empresas que compiten conmigo se han adelantado en tal situación, pero están reduciendo costos mejor que nosotros, están contratando a mejor personas más capacitadas, su cultura le es favorable, la nuestra no, ¿verdad? Avances tecnológicos, lo dispongo, no lo dispongo, lo necesito, pero no tengo la capacidad económica para ser competitivo. Desastres naturales generan retraso en las personas, en las comunidades, en las vías de comunicación. El gobierno puede suspender garantías, o sea, todo eso puede afectar, ¿verdad?
Yo tengo que entregar productos para San Miguel y la vía está colapsada, entonces voy a entregar con mayor retraso, por lo tanto mi cliente me va a pagar con más retraso y eso afecta la parte, la estructura financiera. Y cambios en las preferencias de los clientes. No fuimos capaces de innovar, no fuimos capaces de escuchar las necesidades del cliente, no fuimos capaces de comprender cómo está la globalización y hacia dónde son las tendencias y no fuimos capaces de innovar para entregar nuevos productos. Ahí nos pasan factura, ¿verdad? Ejemplo, un caso, ¿verdad? Puede ser una universidad desarrolla un proyecto de expansión académica, factor externo que hay que evaluar, cambios en las regulaciones del Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Cuáles son las regulaciones y cómo nos pueden afectar? El impacto, modificación de requisitos para nuevas carreras. Entonces, lo que a mí me podía tardar un mes, 2 meses en introducir y recibir la aprobación por parte del Ministerio de Educación de una nueva carrera, ahora me invierte 4 o 5 meses. Entonces, eso evidentemente afecta el inicio de mis carreras, ¿verdad? Por lo tanto, afecta el tema de la publicidad. Entonces, no puedo dar a conocer algo que no tengo. Y es posible que otro lo tenga, otra universidad la tenga, y el estudiante o el aspirante a entrar a la universidad se va para otra. ¿Cómo podemos mitigarlo? Mantener un monitoreo constante y regulatorio para desarrollar planes alternativos. Es decir, no dejarlo para última hora, sino que sea una actividad continua, estar monitoreando, revisando qué cambios pueden haber en el entorno, ¿verdad? Ahora, estrategias de mitigación, una puede ser transferir el riesgo. O sea, trasladar parte del impacto a tercero. Ejemplo, contratar seguros o proveedores especializados. ¿Verdad? En caso de la carrera, sustituir una carrera por un diplomado, por ejemplo, o por un posgrado que no requiera aprobación del Ministerio de Educación. ¿Cómo podemos nosotros entonces ver la parte de reducción de riesgos? Bueno, implementar acciones preventivas, no solamente con el monitoreo, sino capacitando al personal, de tal manera que esté entrenado, esté empoderado de qué tecnologías emergentes vienen en camino y nosotros identificarlas a tiempo y tener la oportunidad de incorporarlas antes de. ¿Cómo podemos evitar el riesgo? Bueno, hay que modificar el proyecto para eliminar la amenaza. ¿Cómo podemos hacer eso? Cancelar una iniciativa altamente vulnerable a cambios regulatorios. Es decir, que si estamos enfocados en un proyecto y tiene algunas actividades que son susceptibles a que si el gobierno hace un cambio regulatorio lo afecte, entonces buscar alternativas. Y la otra es, ¿verdad? Aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo es reconocer el riesgo y prepararse para responder si ocurre. Cuando decimos aceptar el riesgo no es que ya llegó, es que sabemos que si ocurre, tenemos que apalancarnos, empoderarnos en un plan B, un plan alternativo. Ejemplo, crear reservas financieras para contingencia. Crear un programa de capacitación para tener más personas con capacidad de abordar otros retos sin necesidad de contratar a otros. Esa puede ser una también, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para la evaluación? Bueno, el FODA, que ya lo conocemos, ¿verdad? Una herramienta que permite evaluar factores tanto internos como externos de la organización. El PESTEL evalúa, digamos, de una forma más ampliada factores tanto internos como externos, ¿verdad? Políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Y parece mentira, colegas, pero son fundamentales estos 6 elementos. Trasladarlo al proyecto, a la empresa para ver cómo estamos. Y una matriz de riesgos, ¿verdad? Que nos oriente sobre la probabilidad de que algo ocurra y cuál es el impacto que puede generar en caso de que ocurra. Es decir, si ocurre el riesgo, se convirtió en un evento presente, determinar el impacto con antelación y por lo tanto actuar con el plan preventivo. Y un ejemplo integral sería una institución educativa ejecuta 5 proyectos estratégicos simultáneamente. Factores identificados internamente de riesgo, por ejemplo, que no dispongo de todo el presupuesto y que pueda estar generando una sobrecarga de trabajo. Y externo puede ser una disminución de la matrícula y nuevas exigencias regulatorias. Al disminuir la matrícula, evidentemente tengo menos ingresos. Y cuando es nuevas exigencias regulatorias es porque tengo que poder satisfacer la necesidad
o poder satisfacer la exigencia para poder seguir en el negocio de la educación, ¿verdad? Algunas estrategias de mitigación para este caso podría ser priorizar proyectos de mayor impacto, reasignar recursos críticos, ¿verdad?, a proyectos que valgan la pena o sean más requeridos de forma inmediata, ver qué podemos automatizar como procesos administrativos para reducir costos, eh, pensar, crear y disponer de recursos financieros o escenarios financieros alternativos y fortalecer las campañas de captación estudiantil. Eso es el branding, eso es la marca y hay que explotarlo. ¿Qué esperaríamos nosotros como resultado? Bueno, que vamos a tener entonces ahora una mayor capacidad de adaptación, estaríamos mejorando la cultura en cuanto a la utilización de recursos y la probabilidad de cumplir los objetivos estratégicos de la forma más adecuada. Podemos concluir, colegas, para este punto número 2, que la parte de los proyectos hoy en día, ¿verdad? Ya sabemos que no es solamente ejecutar las actividades, sino también conocer, anticiparnos y tener un plan alternativo para los riesgos. Si nosotros hacemos esa identificación a tiempo, no solo de lo externo, sino también de lo interno, vamos a poder aplicar estrategias que nos permitan mitigar esa situación. Así vamos a poder proteger las inversiones y la probabilidad de éxito va a aumentar. ¿Ok? Bueno, con esto termino la segunda clase eh, de este módulo 6. Por favor, cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aclaratoria, saben que estoy a sus órdenes, por favor, tanto por el correo, el chat, la aplicación Canva. Les agradezco, por favor. Cualquier consulta estoy a la hora. Gracias, cuídense mucho y con permiso.